Bueno, buen día. Hoy en la clase de farmacología, en la parte práctica, vamos a dar lo que son los antiparasitarios internos. Ya la doctora Pamela les habló de todas las drogas que hay, los mecanismos de acción y sus estructuras. Lo que vamos a ver ahora es un enfoque un poco más práctico dentro de lo que es estos antiparasitarios internos en las diferentes especies. Bueno, y para comprender lo que vamos a dar hoy hay que entender también conceptos básicos, como ser qué es un parásito. Ustedes, si bien no dieron la cursada de parasitología, sí han cursado zoología, por ejemplo, donde habrán visto que un parásito es aquel que se alimenta de sustancias que elabora otro ser vivo de distinta especie, viviendo tanto en su interior, cuando hablamos de parásitos internos, como su superficie, cuando hablamos de parásitos externos, con lo que suele causarle algún daño o enfermedad a su hospedador. Dentro de ello, algo que vamos a nombrar mucho durante la clase van a ser diferentes tipos de parásitos, como ser nemátodes, que son los que vemos arriba a la derecha en forma cilíndrica, céstodes aplanados dorso-ventralmente en forma de cintas, como vemos en el centro, y por último tremátodes, que son aplanados dorso-ventralmente pero tienen otro tipo de configuración. Es muy importante tener en cuenta cuando demos los antiparasitarios y ver cuál va a ser el espectro de esos antiparasitarios. Esto nos lleva a pensar a qué tipo de parasitosis podemos llegar a tener. Dijimos recién antiparasitarios externos o ectoparasiticidas, como habló la doctora Locina en la clase pasada, antiparasitarios internos o endoparasiticidas, vendrían a ser los que vamos a hablar ahora, y al final de la clase vamos a hablar un poco más sobre antiparasitarios que actúan también sobre parásitos externos e internos, que se denominan endectocidas. También tener en cuenta según el estadio del parásito al que afecta, se actúa cuando son huevos, ovicida, se actúa cuando son larvas, larvicida, y se actúa cuando son adultos, son adulticidas. Y también cuando hablamos de antiparasitarios internos podemos tener antihelmínticos, que son los que vamos a ver durante esta clase, y antiprotozoarios, que se van a ver la clase que viene, que son los unicelulares. Ahora vamos a hablar todo sobre parásitos internos multi o pluricelulares. Y cuando hablamos de un antiparasitario ideal, deberíamos pensar en un antiparasitario que sea poco tóxico para el hospedador, que actúe rápidamente sobre los parásitos, produciendo la muerte de estos en la gran cantidad de los estadios, que sea económico, que sea fácil de administrar, y no siempre tenemos este antiparasitario ideal. Y también sería bueno que no genere resistencia, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero tenemos que tener en cuenta que con todas las drogas que tenemos disponibles a nivel comercial, debemos conformar ese antiparasitario ideal para nosotros en el trabajo que estamos haciendo sobre la especie que estemos trabajando también. Esto me parece que es muy importante, lo de la eficacia de los antiparasitarios, teniendo en cuenta qué tipo de animal voy a trabajar. No es lo mismo hablar de animales de compañía, como pueden ser el perro y el gato, animales que se encuentran dentro de casas o departamentos, que algunos salen o no, o sea, que tienen o no tienen contacto con el exterior, que se encuentran siempre con la familia, con chicos, con niños. Va a ser muy diferente qué manejos yo voy a tener de esos antiparasitarios con los animales de compañía a los que voy a tener con animales de producción, donde los sistemas a veces son un poco más breves, son mucho más breves, y yo tengo que obtener un producto al final. Capaz en el caso del equino, obtener, por ejemplo, un producto que puede ser los potrillos. Cuando hablo de animales de producción, por ejemplo, de carne, o puede ser también de leche, de lana, si hablo de las ovejas. Vamos a tener que tener bien en cuenta cuál va a ser nuestro objetivo para hacer un buen tratamiento. Bueno, y algo que me parece que nunca puede quedar fuera de lo que es una clase de antiparasitarios es lo que es la resistencia antiparasitaria, o sea, la disminución de la eficacia de esos antiparasitarios sobre los animales por un abuso de la utilización de los mismos en forma irracional y por personas no idóneas. Nosotros como médicos veterinarios tenemos la responsabilidad de hacer tratamientos como corresponde sobre los animales que tenemos a cargo. Debemos hacer una aplicación racional de las drogas, nunca sobredosificar los animales. Si estamos hablando de animales grandes, podemos hablar de pastoreos alternados hasta con diferentes especies.
hacer terapéuticas antiparasitarias acompañadas con rotación de potreros y también hacer controles de huevo por gramo o HPG, que es un análisis coproparasitológico. Tenemos que tener en cuenta que los antiparasitarios que tenemos hoy en día en el comercio son los mismos que hace casi 40 años se están utilizando. Debemos ser racionales en su uso para evitar la resistencia que produzcan estos parásitos. Ya sabemos que hay algunos que poseen resistencia antiparasitaria leve o alta. No es el tema de la clase, pero me parece que es importante tenerlo en cuenta porque nosotros como médicos veterinarios tenemos esa responsabilidad cuando vamos a utilizar este tipo de medicamentos. Bueno, vamos a arrancar con el primero de los grupos. Yo sé que la doctora Pamela seguramente les dijo lo que es el mecanismo de acción y todo eso, pero me parece interesante volver a nombrarlo de una manera un poco más rápida. Los benzimidazole tenían dos mecanismos de acción. Uno de ellos era la inhibición de la formación de los microtúbulos por la unión a la beta-tubulina del parásito. Inhibía la formación de estos microtúbulos, no los podía formar el parásito y por ende el parásito no podía captar alimentos desde la parte externa de su hábitat, produciendo la muerte por inanición a los 2 o 3 días posteriores a la administración de benzimidazoles. Y luego también producía la inhibición de la fumarato reductasa, que era una enzima también necesaria para la producción de lo que era ATP a nivel mitocondrial. O sea, los dos mecanismos de acción lo que van a hacer es que van a producir menor energía para el parásito para que él pueda desarrollarse. Y por ende muere por esta razón, por falta de energía e inanición. Obviamente, si yo dejo de comer no me va a morir en un día, va a demorar varios días. Es por eso que muchas veces yo puedo ver que esos animales donde yo di un benzimidazol pueden eliminar con la materia fecal algunos parásitos en forma de que estén vivos. Eso es muy común de ver, pero van a morir en 2 a 3 días recién. Ahí abajo podemos ver cómo están formados esos microtúbulos con beta-tubulina y alfa-tubulina. La acción de estos benzimidazoles es sobre la beta-tubulina, que es la negrita. Dentro de lo que eran los benzimidazoles hay gran cantidad de productos diferentes. Ustedes pueden ver acá que tenemos grupos como tiazoles, metilcarbamatos, halogenados o provenzimidazoles. Dentro de ellos yo les marqué con color rojo los que son más utilizados, que son mebendazol, albendazol, fenbendazol, oxfendazol, triclavendazol y el netobimín. Esos van a ser los que más vamos a ver nosotros que puede haber a nivel comercial que podemos llegar a encontrar. Bueno, cuando hablamos del espectro de los benzimidazoles, principalmente va a ser contra nematodes, o sea, los que son redondos, gastrointestinales y pulmonares. También va a actuar sobre los céstodes, pero debe hacerlo a dosis elevadas, generalmente el doble de la dosis. Y también el triclavendazol tiene acción sobre lo que son los tremátodes. Es activo contra larvas, adultos, ovicidas y son de gran importancia por la contaminación de las pasturas, más que nada. En caninos tener en cuenta que no actúa ahora sobre lo que es el Dipylidium canino, ¿tá? Pero fíjense que tiene un amplio espectro, nematodes, céstodes y tremátodes. No todos. Cuando hablamos de céstodes, doble de dosis. Cuando hablamos de tremátodes, hablamos del triclavendazol. Otra cosa buena que tienen los benzimidazoles es que a nivel de la toxicidad tienen un índice terapéutico muy seguro. Eso quiere decir que no presentan efectos colaterales en animales, ni debilitados, enfermos, ni en jóvenes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es embriológico y teratogénico en el primer tercio de la gestación. O sea, no debe darse a individuos o hembras preñadas en el primer tercio de la gestación, debido a que en ese momento se están conformando los diferentes órganos, la organogénesis y todo eso, y puede llegar a producir deformaciones o muertes luego embrionarias o fetales. Entonces, eso vendría a ser la única contraindicación que tendrían estos benzimidazoles. Las vías de administración, la mayoría vienen de forma oral o intrarruminal. El único que va a ser parenteral es el ricovendazol. Los otros son todos orales o intrarruminales. Fíjense, tenemos un oxfendazol ahí en un bidón de 5 litros que viene para dar a grandes animales. Tiene una coloración como si fuera una leche así blanca, es lechoso. Del lado derecho podemos ver también para los perritos, para los cachorros, la utilización de los benzimidazoles solos o combinados con otras drogas. Y también podemos verlo
que vienen para jeringa en pasta oral para equinos también. Como se puede observar en este cuadro, vemos que los diferentes benzimidazoles, las dosis son muy similares, van de 5 a 7,5 o a 10 miligramos por kilo, excepto por ejemplo para caninos y felinos el albendazol, que puede ir hasta 50 miligramos por kilo, el fenbendazol para los caninos también, que puede darse por 3 días seguidos, o el mebendazol para caninos y felinos, que también podemos darlo en 20 miligramos por kilo por 5 días. ¿Por qué se produce eso? Recuerden que vamos a utilizar mayor cantidad de dosis, por lo menos el doble de la dosis, para poder matar, o sea, tener un efecto sobre lo que son los céstodes. Y también muchas de estas presentaciones se recomienda dar por 2 o 3 días seguidos para producir la muerte completa de los parásitos que tienen estos individuos. Y como ven, cuando hablamos de vía de administración, todos son de vía de administración oral, excepto el ricobendazol, que es parenteral, inyectable, subcutáneo. Otro grupo que vamos a poseer son los imidazotiazoles. En este caso tenemos lo que es el levamisol. Cuando hablamos del levamisol, el mecanismo de acción va a estimular esos ganglios colinamiméticos en el parásito, lo que va a producir una contracción muscular permanente. Y a dosis elevada también puede inhibir lo que es la fumarato reductasa. ¿Se acuerdan que intervenía con la formación de ATP a nivel mitocondrial? Lo importante de esta droga es saber que en el hospedador, o sea, en el animal que nosotros vamos a dar este tipo de droga, tiene efectos muscarínicos y nicotínicos, o sea, y modula también lo que es el sistema inmune. Estos efectos, vamos a ver por qué hay que tenerlos en cuenta. El espectro antimicrobiano de este tipo de droga va a actuar solamente contra nematodes gastrointestinales y pulmonares, o sea, solamente contra los gusanos que son de tipo redondos. No va a actuar sobre céstodes ni tremátodes. Todas estas cosas son importantes porque luego yo de hacer un análisis coproparasitológico del lote que voy a desparasitar, del animal, del perro o del caballo que yo voy a hacer una dosificación, voy a tener que determinar qué tipo de droga voy a usar para atacar el parásito que esté actuando en ese animal. Bueno, eso es por el levamisol. La administración del levamisol puede ser tanto oral como parenteral, en este caso subcutánea, donde su concentración a nivel pulmonar va a ser mucho más elevada cuando se aplica a nivel subcutáneo o parenteral. Por eso se utiliza mucho cuando hablamos de de especies como ser el ovino, donde podemos utilizarla con la presencia de parásitos pulmonares. Tener en cuenta siempre que el levamisol, como así otras drogas, dejan residuos, por ejemplo, a nivel hepático hasta por 7 días. La vía de administración podemos tener oral en gotas para pequeños animales, diluidos en agua o en la ración para cerdos y aves, e inyectable subcutánea, como les dije recién, en forma de fosfato de levamisol. Podemos ver en esta diapositiva, vemos las dos imágenes. A nivel de izquierda tenemos el fofamisol, que es inyectable, pudiéndose usar en bovinos o en ovejas, por ejemplo, y a nivel de la derecha podemos ver que están en gotas para dar oral en pequeños animales, como ser principalmente perros y gatos. Hay que tener en cuenta que este sistema de goteo para dar a los pequeños animales no es como muy preciso, entonces hay que siempre tener mucha precaución para la utilización de este tipo de levamisol cuando vamos a hablar de las pequeñas especies. Y acá llegamos a lo que es, creo, la parte más importante del levamisol, que es la toxicidad que tiene. Así como habíamos dicho que los benzimidazoles tenían un amplio margen de seguridad, todo lo contrario pasa con el levamisol. El índice terapéutico que posee es extremadamente estrecho. Los signos de intoxicación que voy a ver en los animales van a ser similares a aquellos con órganos fosforados: constricción de las pupilas, de los bronquios, bradicardia, aumento de motilidad gastrointestinal, etc. ¿Qué es lo que va a suceder con este tema? Es muy común por ahí hacer medicaciones con los antiparasitarios sin pesar a los animales. Por ello, cuando nos pasan con un perro o un gato que va a una veterinaria, siempre hay una balanza donde uno puede pesarlo y darle la dosis exacta. En cambio, cuando uno está en el campo trabajando con las ovejas o con algún otro tipo de animal, no en equinos porque está contraindicado el levamisol, no se da, por ejemplo con las ovejas, muy difícilmente el productor las pese o haya un lugar donde las pueda pesar. Entonces podemos llegar a
darle una sobredosificación que por más pequeña que sea puede producir la intoxicación de los mismos. Como contraindicaciones habíamos dicho no dárselo a los equinos y no utilizar con otro inhibidor de la acetilcolinesterasa porque puede exacerbar este tipo de síntomas. La dosis va a ser para bovinos y ovinos de 8 miligramos por kilo, oral, que es poco lo que se da, más que nada se da de tipo subcutáneo, en caninos 0,2 a 7 miligramos por kilo de manera oral y el felino de 25 a 40 miligramos por kilo y puede llegar a darse oral y a veces alguna bibliografía también cita la parte subcutánea, aunque generalmente se da solamente de tipo oral. Dentro de otro grupo que tenemos de los antiparasitarios internos tenemos las tetraidopirimidinas. Dentro de este grupo entran pirantel, morantel y oxantel. El mecanismo de acción de ellos es el bloqueo neuromuscular despolarizante que va a originar una parálisis espástica en los nematodos, al causar una contracción semejante a lo que podría ser con la acetilcolina. Eso lo que hace es el desprendimiento de estos parásitos de lo que es el tubo gastrointestinal. El espectro antimicrobiano que vamos a tener de acuerdo a las diferentes especies tenemos equinos, actúan bien frente a ascaris, como sea el parascaris, grandes y pequeños estróngilos, pero no sobre parásitos gástricos, que en el caballo teníamos, si se acuerdan, si alguna vez lo escucharon hablar o después lo vamos a ver más adelante cuando den parasitología, el gusano del cuajo, que vendría a ser el Gasterophilus. En el caso de los bovinos actúan bien para lo que es la gastroenteritis verminosa, que es un conjunto de parásitos que afectan el rumen de los equinos, y no tiene acción sobre lo que vendrían a ser parásitos pulmonares. Y caninos y felinos, el pirantel se utilizaría bien para ascaris y ancilostoma y el oxantel para trichuris, que son todos muy comunes de encontrar en este tipo de especies. Para tener en cuenta, generalmente nosotros no es que le vamos a pedir los nombres exactos de todos los parásitos a los que van a afectar los antiparasitarios, pero sí tener en cuenta qué grupos de parásitos va a afectar o no, porque de acuerdo a eso va a ser la combinación también que yo voy a hacer de antiparasitarios para darle a los pacientes. Bien. Bueno, para tener en cuenta algo interesante de lo que es la farmacocinética de estas tetraidopirimidinas, es que de acuerdo a la estructura química tenemos tanto tartato de pirantel como pamoato de pirantel. El tartato de pirantel es bien absorbido tanto en el perro como en el cerdo, que son monogástricos, mientras que el pamoato de pirantel tiene una reducida absorción y como ventaja esto hace que permanezca más tiempo en lo que es el tracto gastrointestinal, logrando así que tenga más contacto con los parásitos en el intestino grueso. Como ventaja, estas drogas son muy seguras, carecen de acción tóxica en animales viejos, enfermos o debilitados y también pueden darse en hembras preñadas. La administración la mayoría de las veces es de tipo oral. Ustedes vieron en la diapositiva anterior, teníamos comprimidos orales para los pequeños animales como ser los perros. Puede ser también dado en polvo con el agua o mediante una pistola dosificadora, como podemos ver en la derecha. Esas pistolas dosificadoras para los bovinos, que fíjense, tiene una cánula bien larga para llegar hacia el final de la que es la cavidad oral y poder administrar el volumen necesario y que ese animal también degluta todo ese volumen, la dosis completa y no elimina hacia el exterior lo que uno le dio. Y siempre hay que tener en cuenta que se utilizan en conjunción con otras drogas. Después vamos a ver cómo vamos a hacer ese tipo de conjunciones. Bueno, acá se pueden observar lo que son las diferentes dosis que tenemos de tanto tartato como pamoato de pirantel en el equino. Fíjense que son dosis un poco más altas para cuando hablamos de tenia, se dan la administración de tipo oral. Ahora se están encontrando en el país este tipo de antiparasitarios que antes no había para el equino, por ejemplo, y actúan muy bien, tienen muy buena eficacia debido a que hace muchísimo tiempo que no se usan y no tienen ningún tipo de resistencia. También tenemos dosis para bovinos y ovinos de 25 miligramos por kilo, vía oral, y en caninos y felinos tenemos de 10 a 20 miligramos por kilo, también vías orales, que habíamos hablado de los comprimidos. Y cuando hablamos en el bovino y en el ovino, eran como esas leches orales que se iban a dar, y en el equino viene como pasta oral en forma de jeringa. Cuando nos referimos a lo que es la pirenzepina, que vendría a ser otro grupo, vamos para otro grupo, pirenzepina, es una droga que es mucho más dirigida hacia un tipo de parásitos, que son esos los que le denominamos ascaris. Son nemátodes, o sea, son gusanos redondos, que en su ciclo en el hospedador tienen un pasaje pulmonar. El mecanismo de acción que tiene es una apertura de los canales de calcio, mediados por lo que es el GABA,
produciendo una hiperpolarización de la membrana y consecuente una parálisis flácida del parásito, y por ende son expulsados vivos del organismo. Esta parálisis flácida lo que hace es que este parásito, que es bastante grande de tamaño, se desprende lo que es la mucosa intestinal y con el peristaltismo del intestino es eliminado con la materia fecal hacia el exterior. El espectro antimicrobiano en este caso de parásitos, de este caso de droga, la pirenzepina, es únicamente contra Ascaris. De las diferentes especies podemos ver abajo hacia la izquierda Ascarisum del cerdo o Parascaris equorum de el equino. Dentro de lo que es la farmacocinética de la pirenzepina, podemos ver que como ventaja se absorbe bien en la parte intestinal y se metaboliza luego en hígado y es eliminada por la orina. La importancia es que la toxicidad en este caso de droga es con un índice terapéutico elevado, o sea, tiene baja toxicidad, y la misma droga es la que aumenta el peristaltismo intestinal que ayuda a eliminar los vermes. Recuerden que tenía una parálisis de tipo flácida. La vía de administración, la mayoría de las veces esta droga solamente se va a utilizar para cerdos y aves y vienen en forma de polvo que se diluyen en el agua de bebida para poder racionalizarlo en estas grandes producciones, como sabemos que hay grandes cantidades de animales en los galpones dispuestos para tal fin. Bueno, y cuando hablamos de las dosificaciones podemos ver que la mayoría va de 100 a 200 o hasta 500 miligramos por kilo cuando hablamos de las aves, y la vía de administración va a ser siempre oral. Recuerden que en cerdos y en aves es donde más se utiliza este tipo de antiparasitario, en el agua de bebida, dentro de lo que son las instalaciones. Dentro de todos esos antiparasitarios que van a ser contra los céstodes específicamente, en este caso tenemos a lo que es el praziquantel. El praziquantel tiene como mecanismo de acción la contracción de tipo tetánica de la musculatura del parásito, vacuolizando el tegumento del parásito, y produce una lisis aproximadamente 4 horas luego de lo sucedido. El espectro antiparasitario obviamente afecta a tenias, tanto adultas como jóvenes. O sea, cuando hablamos de céstodes, o sea, esos gusanos que son aplanados dorsoventralmente, este antiparasitario es de elección. La toxicidad es una droga de amplio margen de seguridad también, se puede dar en hembras preñadas y la administración es vía oral o subcutánea, la mayoría de las veces vía oral. Hay muchas presentaciones para lo que es caninos y felinos a dosis de 5 miligramos por kilo y para equinos también, y la mayoría de las veces viene conjugada con otra droga como ser los benzimidazoles, dando de esta manera los benzimidazoles efectos contra los nematodes redondos y el praziquantel contra los céstodes, o también unido con un endectocida como ser la ivermectina, que tiene efectos sobre los gusanos redondos. Vamos a ver un poquito más adelante. Esas son las conjugaciones que pueden hacerse con el praziquantel principalmente. Bueno, a pesar de que ustedes hayan visto en la clase pasada órganos fosforados, habrán visto diclorvos, diclorfom, ya lo vieron, tiene una utilización para parásitos internos cuando es en el caso del equino. El mecanismo de acción ya lo habían visto, inhibe la fosforilación de la acetilcolinesterasa, la famosa CHE, y como consecuencia produce acciones colinamiméticas, alterando la transmisión nerviosa del parásito y produciendo la parálisis espástica. En este caso de tipo irreversible. Podemos ver abajo, se ve la terminal nerviosa, donde es liberada la acetilcolina para unirse con su receptor en la neurona postsináptica y luego ser desdoblada por la acetilcolinesterasa en acetatilcolina, cosa que no se produce cuando actúan los órganos fosforados. Vamos a ver para qué la vamos a utilizar. La utilización del espectro antiparasitario de los órganos fosforados, ya habíamos visto que era para ectoparásitos, y también actúa contra endoparásitos, como ser cuáles: gusano del cuajo o Gasterophilus en el equino y Ascaris yuxurus, siempre hablando del tema de equinos. Cuando hablamos de toxicidad ya sabemos que es un índice terapéutico estrecho porque pueden producirse intoxicaciones. Los signos clínicos en este caso son temblor muscular, diarrea, miosis o ptialismo. Podemos ver en la imagen de abajo cómo se observan las larvas
del Gasterophilus o lo que es el gusano del cuajo en la mucosa gástrica. Cómo se prenden en la mucosa gástrica para luego, cuando maduran, ser eliminados a través de la materia fecal y pupar en la parte exterior del ambiente. Van a ver ustedes todo este tipo de ciclos, parásitos, lo van a volver a ver nuevamente en lo que es parasitología. Nosotros solamente hablamos de cuáles van a ser las drogas que afectan a dichos individuos. Bueno, y por último vamos a hablar un poquito de lo que son los endectocidas. Dentro de este grupo entran productos, o sea, fármacos o medicamentos que van a tener acción tanto con los parásitos internos como externos. Por eso se denominan endectocidas. Recuerden que ya lo habíamos hablado en el principio de las diapositivas. Las lactonas macrocíclicas tenemos dos grandes grupos dentro, las avermectinas y las milbemicinas. Son un grupo muy eficaz, principalmente contra nemátodes, artrópodos, ya habrán visto algo en la clase pasada con los ectoparásitos. No actúan contra céstodes, tremátodes o protozoos, eso es una parte muy importante. En su momento eran productos derivados de la fermentación de un hongo, del Streptomyces, y ahora actualmente se hacen de manera sintética. Bueno, dentro de lo que son las lactonas macrocíclicas, también la doctora les habrá dado en la clase anterior algo de esto. Tenemos avermectina y milbemicinas, y vamos a ver en rojo yo los que más se utilizan, que son ivermectina, doramectina y moxidectina. Los mecanismos de acción son agonistas del glutamato, potencian la acción del GABA, producen apertura también de los canales de cloro o interfieren con la reproducción del parásito. Hay variación cuando leemos en la bibliografía en la descripción de este mecanismo de acción, pero es el mismo en todas, no quiero que quede dudas de eso. Del lado derecho podemos ver el famoso Ivomec, que es la ivermectina. Muchas veces los alumnos confunden Ivomec como si fuera el nombre de la droga, mientras que es solamente el nombre comercial, pero que es extremadamente conocido para la aplicación más que nada en bovinos. Bueno, el espectro antiparasitario de estas drogas va a ser principalmente nemátodes gastrointestinales y pulmonares, y como vieron en la clase pasada, los ectoparásitos. No van a actuar sobre céstodes, tremátodes o protozoos. Hay que tener en cuenta cuando vamos a aplicar este tipo de droga que no la vamos a indicar cuando tenemos céstodes, tremátodes o protozoos. O si la vamos a indicar, debería ser en conjunción, por ejemplo, con praziquantel. Ivermectina actuaría sobre los gusanos redondos, mientras que praziquantel actuaría sobre los gusanos chatos. Ese tipo de conjugación podemos llegar a hacer, que es una de las que vemos de abajo, dice equiverm para equinos, ivermectina más praziquantel. La toxicidad que tiene, por suerte, no afecta a los mamíferos porque poseen una barrera hematoencefálica, pero sí hay que tener cuidado con la raza coli de los perros y sus cruzas porque puede llegar a producir una intoxicación, debido a que en esas razas la barrera hematoencefálica es diferente, tiene poros más grandes y puede producir de esa manera el ingreso de esta molécula al sistema nervioso central, produciendo cialorrea, depresión, incoordinación, ataxia, midriasis, coma, etc. Hay que tener en cuenta que es una droga muy segura cuando hablamos de hembras preñadas, ya sea bovinos, equinos o perros, y la vía de administración va a ser oral o parenteral. Parenteral subcutánea cuando hablamos de bovinos y parenteral intramuscular podemos usar en el equino u oral en el equino. Bueno, y ahora vemos las dosificaciones de esta droga. En la mayoría de las especies es 0,2 miligramos por kilo, en el cerdo es 0,3 o 200 miligramos por kilo para la dosificación de este tipo de droga, que es una endectocida y es ampliamente utilizada en la medicina veterinaria. Tener en cuenta que es una de las drogas que creo que han comenzado en los años 60 a utilizarse, o sea, hace muchos años se está utilizando y hay que utilizarla en forma racional, como habíamos dicho hoy, para evitar cualquier tipo de resistencia antiparasitaria, no solamente para los parásitos internos, sino también para los externos, como ser en nuestro caso, en nuestra zona tan importante, el tema de lo que es la garrapata bovina. Bueno, y otro de los endectocidas podemos observar es el closantel. El closantel tiene como mecanismo de acción producir un desacople de la fosforilación oxidativa, causando un incremento de la permeabilidad mitocondrial dentro de lo que es el parásito. Ese espectro antiparasitario que tiene es principalmente lo que es fasciola hepática, muy importante para la parte de los bovinos, nematodes gastrointestinales,
y también actúa contra lo que es el Gasterófilus en el equino o lo que era también denominado gusano del cuajo. Obviamente al ser un endectocida también actúa como ectoparásito para piojos, miasis o ácaros, es de baja toxicidad y podemos ver acá, por ejemplo, en el ejemplo de la imagen, una jeringa en pasta oral para equinos que viene fenbendazol, que vendría a ser un benzimidazol contra nematodes gastrointestinales pulmonares y tenemos también el closantel, que en este caso esta unión es para tratar de eliminar también lo que es el Gasterófilus. O sea, se suma la acción de los benzimidazoles, de los parásitos gastrointestinales del equino, que vendría a ser pequeños, grandes estróngilus, se suma también la acción del closantel contra lo que es Gasterófilus en el equino. Otra de las opciones que habíamos visto para Gasterófilus, recuerden que era los órganos fosforados para los caballos. Bueno, a modo de conclusión, para tener en cuenta qué cosas también debemos llevarnos con nosotros, son qué tipo de droga vamos a utilizar para matar cada uno de estos parásitos. Cuando hablamos de los nematodes, recuerden, los redondos son benzimidazoles, imidazotiazoles, como tenemos el levamisol, tetraidopirimidinas, órganos fosforados, pirenzepina y lactonas macrocíclicas. Y cuando hablamos de los céstodes, vamos a tener benzimidazoles, en este caso a dosis altas, si no actuaban, y praziquantel, que era prácticamente de elección para los céstodes. Y por último, cuando hablamos de los trematodes, uno de los más importantes es la fasciola hepática, podemos hablar de benzimidazoles, que ahí tenemos uno solo que actuaba sobre la fasciola hepática, que era el ricobendazol, y por último el closantel, hablando de ella como endectocida, que actuaba sobre este tipo de fasciola hepática.